Hey, ¿qué tal familia de Su Gracia Podcast, episodio número 12, la cual el día de hoy estoy acompañado de una gran persona para mí, es mi pastor, lo cual el día de hoy vamos a compartir una enseñanza que creo yo Dios le ha dado a él mucho que dar, muchísimo, y yo creo que este es el episodio correcto, pastor. Bienvenido a Su Gracia Podcast, eres mi primer invitado. Gracias, bueno, me siento muy honrado por esta invitación y bueno, espero en el nombre de Jesús poder ser de muy buen provecho en este programa. Amén. Sabes, pastor, quiero hablar sobre el tema de la paternidad. Sé que Dios a ti te ha dado mucho sobre este tema. Sé que como discípulo también has tenido retos que afrontar a través de ella. Y sé que, bueno, más que todo conmigo que soy la oveja escarriada. La ovejita. No, bueno, la paternidad es un tema muy importante, muy poderoso. Yo creo que toda persona o todo hombre tiene paternidad. Sí. La cuestión es que yo creo que la paternidad es como una esencia del padre. Y hay personas que no la manifiestan porque esa paternidad está dormida. Porque simple y llanamente no recibieron paternidad. Nunca, un padre nunca le activó esa esencia, eso que tenemos nosotros dentro como padre. Y por una u otra cosa de la vida, ¿no? Nunca pusieron eso en práctica. O sea, es algo que está dentro de nosotros, claro. Pero como nunca tú viste a alguien con paternidad, nunca recibiste paternidad, entonces tú no sabes activar lo que tú tienes dentro de ti. En este caso, yo he tenido paternidad en varias situaciones. Un ejemplo, paternidad como mi padre natural, y también tuve paternidad espiritual, que eso me enseñó a desarrollar mi paternidad y a ver las cosas de una manera diferente. Ok, pastor, mira, yo he visto tus testimonios, he visto cómo tú predicas, porque, o sea, en este podcast son conversaciones privadas que hoy se hacen públicas, ¿no? Y yo quiero que quiero preguntarte, ¿no? O sea, sobre cómo es tu paternidad, porque yo he visto tu testimonio, lo hemos escuchado, me ha impresionado mucho y por ende es que quiero hablar de este tema contigo, porque no tuviste un papá común, no tuviste un papá que fue a lo mejor estable, no, sino que quiero que lo digas tú, o sea, ¿cómo fue Alineyer pequeño hijo? O sea, ¿cómo fue? Bueno, yo vengo de un matrimonio que hasta un cierto etapa de mi vida fue el mejor. Claro. Y fue hasta donde yo llegué hasta 12 años. Cuando llegué hasta 12 años, de ahí descubro que mi papá consumía droga. Pero ¿qué sucede? Que mi papá para mí fue un héroe. Mi papá nunca, él siempre me mantuvo alejado de las drogas y él decía que eso era malo, todo esto. Y yo decía siempre que quería ser como mi papá. Hasta un día que lo vi consumiendo, no lo vi consumiendo droga, lo vi en una movida de la droga. Claro. Y de ese día se derrumbó ese padre que yo algún día dije quiero ser como él. Entonces mi papá fue, prácticamente llegó a llegar a un momento donde casi que llegó a la indigencia gracias a ese vicio que lo arropó y acabó prácticamente con su vida. Pero lo que fue desde 1 a 12 años, yo recibí lo que fueron las enseñanzas más poderosas o las mejores enseñanzas, las recibí de mi padre, alejándome el de eso. Por supuesto, absorbiendo lo bueno y desechando. Exacto, por eso yo cuando malo. entro a los 12 años, de los 12 años para adelante, yo nunca llego a caer en las drogas, nunca ni conocí ni siquiera la droga. ¿Por qué no conozco ni siquiera la droga? Uno tenía, mi mamá cristiana, me sembró los valores igual que él, pero resulta que mi papá vivía como dos vidas, o sea, él tenía como una máscara delante de nosotros. Sí. Entonces, pero a mí me gustaba más las máscaras que se ponía y no el verdadero papá que tenía, ¿entiendes? O sea, a mí me gustaba, era mi papá con máscara. O sea, el que me decía, no, eso no se puede hacer, tú tienes que alejarte de las drogas cuando él estaba dentro de las drogas, ¿entiendes? Entonces mi papá con máscara me decía, aléjate de las drogas, pero mi papá verdadero era drogadicto. Y cuando tú te enteraste o sea, del choque que me mencionas, ¿cómo pudiste superar tú esa rabia o a lo mejor esa vergüenza que a lo mejor no, que mis amigos o sea, que se enteren? O sea, porque ciertamente eso pega duro, o sea, y más que todo porque
se ha vivido mucho en la parte del alcohol, que de repente tu papá, más que todo, que cuando beben, que hacen el ridículo y los Sí. niños, ay no, que, o sea, ¿cómo, cómo lo hiciste? O sea, Yo porque, recuerdo una vez nosotros nos la pasábamos de niños. En aquel tiempo, en mi tiempo, pues no había lacto, no había no, redes nada de sociales. eso. Nosotros jugábamos era con metro y trompo. Y yo recuerdo que estábamos en la rueda de la redoma, que era donde yo vivía, había una redoma, y ahí jugábamos trompo. Y una vez me decían, me dijeron, tu papá es un marihuanero. Cuando me dijeron eso, claro, como te digo, mi papá era un héroe y de repente me dicen, tu papá es un O sea, tú marihuanero. te dejaste por un Yo me tercero. entré por un Uf, desgraciadito de esos que siempre están ahí wow. echándote broma, porque toda la vida yo fui echador de broma. Entonces siempre tiene que haber uno que te lo va a montar, porque si tú Claro, fuiste claro. echador de broma, Sí, sí. va a haber alguien que te lo va a montar. Entonces, bueno, yo tuve ese alguien que me dijo, tu papá es un marihuanero. Yo me recuerdo que me agarré a golpe con ese muchachito, porque yo decía, no, que mi papá no puede ser marihuanero. Claro, Y tu héroe cuando yo le voy a particular. mi papá a decirle eso, mi papá se ofendió. Pues me dijo, ¿qué? ¿Se está loco? Que no sé qué más, ¿qué? No, sí. Pues, nosotros por cariño al muchacho le decíamos chutica. Ese era el apodo de él. Y yo le digo, no, es que tú sabes que es chutica, me dijo otra cosa. ¿Por qué chutica? Porque él tenía así, sus pompis así, entonces uno le Claro, decía, claro. el apodo era chutica. Entonces le dijimos, no, chutica dijo que tú eras marihuanero. Y mi papá se fue para la casa de chutica ¿Y qué le dijo? ¿Qué le y dijo le diciendo formó eso? ese brollo a Chutica y todo esto. Claro, él ve, él es un niño, ve que mi papá se pone, Claro, el se muchachito asustó. nunca le dijo nada. Para mí yo quedé, no, eso es mentira. O sea. Pero me quedé con esa broma allí y comencé a seguirlo en los sitios donde yo sabía que vendían drogas cerca de mi casa. Hasta que un día lo vi saliendo de la casa de la persona. Cuando yo me voy a eso, mira esto, mira lo que es tan tremenda la paternidad. Cuando yo me voy a eso, yo confronto a mi papá y yo le pregunto a mi mamá, mamá, pero ¿por qué tú, si sabías eso? O sea, ¿de cuándo lo está haciendo mi papá? Y mi mamá me dice, tu papá lo hace de los 12 años. O sea que mi mamá cuando conoce a mi mamá sabía que mi papá consumía droga. Sí. Y yo le digo a mi mamá, mamá, pero ¿por qué tú te buscaste una persona como él? Y la respuesta de mi mamá fue, porque yo quería salir de mi casa, porque mi papá me maltrataba. Entonces ella vivió maltrato con mi abuelo. Claro, hay diferentes. Exacto, ella vivió maltrato con mi abuelo, entonces dijo, no importa, yo me voy con este hombre, aunque sea un drogadicto, sea lo que sea, me voy con este hombre. Y bueno, ahí lo único bueno que de verdad después de ahí le salió, bueno, salí yo en esa Claro. relación. Bueno, la verdad es que es interesante tu historia, ¿no? Más que todo porque hablaste sobre eh, que te quedas, ¿no? Con ese papá que te trató excelente, que te trató bien, o que lo supieron manejar para que tú no supieras nada de lo que tú tenías 12 años. Y eso es algo que también me impresiona. ¿Por qué yo voy a esto, Paz? Porque de verdad es que me impresiona tanto que tú sepas dominar esa área, que aunque el mundo se esté cayendo, pues mis hijos, incluso los discípulos, no sabemos nada. O sea, todo está bien, todo está de viento en popa. Y yo quiero contar una historia contigo porque en eso cuando salíamos a predicar y todo, veníamos, creo que de una de las granjas suyas, y el carro venía fallando. Entonces, cuando el carro venía fallando, todos veníamos riendo, ¿no? Venían sus hijos, venían muchas personas, y yo noto que él no se está riendo. Entonces, al notar que él no se está riendo, yo le digo, papi, ¿qué pasa? Que no te estás riendo de todo lo que nosotros estábamos acá. Y él me dice, no, porque mientras los hijos van disfrutando, papá va aquí resolviendo un problema del carro. O sea, yo creo que eso es una habilidad que, o sea, no sé si tú la has descubierto antes, si te han dicho eso antes. Lo que pasa es que eso es la misma referencia a mi padre. O sea, porque imagínate el problema, tú lo haces en comparación con problema de un carro, ¿no? El carro Claro, estaba no, fallando y tenía porque hay, problema. hay personas que de repente tienen un problema y van en la casa y le cuentan De eso a la, sus misma, de la hijos, misma le manera dicen, sucede en no, o mi caso. Mi sea, papá era ese carro que estaba dañado, ¿entiendes? Su vida personal. Pero él me mostraba otra cosa. Él me hacía reír, él todo esto. Por eso es que cuando yo oigo eso, o sea, él me dice, sí, yo consumo droga, viene un choque para mí. Yo lo que hice fue que yo me separé de mi padre por algún tiempo. O sea, me vine, yo ok. vivo en Duaca, un pueblo aquí en el Ujú. estado Lara, y me separo.
y me voy hacia Barquisimeto a vivir con mi abuelo. Pero fue como esa separación donde yo nunca pensé que yo me iba a separar de mi padre, porque para mí mi padre siempre fue ese héroe. De verdad, yo quería, es más, mi papá, yo me acuerdo que él era chofer y yo decía que yo iba a ser chofer. Mi papá trabajaba manejando un autobús y yo era el colector y me paraba en las paradas a gritar porque a él le gustaba que yo gritara a los pasajeros y todo eso. Entonces, esa parte de que mis hijos no vivan o no estén involucrados en el proceso que yo estoy involucrado, eso lo aprendí de él. Porque él está viviendo un caos dentro de su vida. La cuestión es que lo mío fue un carro que se exteriorizó, pero él Claro. la estaba viviendo dentro de él. El caos era él. Y cuando él estaba viviendo ese caos, él nos hacía ver a nosotros otra cosa. Ujú. Yo, aunque vivíamos en un pueblo, yo tuve buena ropa, o sea, de decirte que yo fui pobre, no, no, mi papá trabajaba Claro. y él apartaba, me imagino yo para la comida, para nosotros, pero también. Claro. Entonces, llegó un momento donde yo crecí, llegó un momento donde crecieron mis hermanos, y es donde él se sumerge en las drogas, en realidad. Él lo hacía antes como que, me imagino yo que él era pausado, no sé, en verdad que nunca me he sentado a hablar de este tema con él. Ujú. No lo hago no porque me sienta mal, sino que no lo hago para no revivir el tiempo, Claro. el momento en él, para que él no vuelva a recordarse eso, porque les tengo una noticia, mi papá hace 12 años No, dejó la o droga. sea, estamos hablando tiempo pasado. Sí, no, mi padre hace 12 años, ya tiene 12 años libre de droga y ha tenido un trabajo fuerte con eso, todavía lucha, me consta que todavía lucha con eso porque trata de dejar la tentación hacia afuera, duró 42 años consumiendo droga, casi que toda una vida consumiendo. Entonces, pero que ahora, mi padre, ahora tenemos una buena relación. Sí, me Ahora consta él eso. viene y me dice, tú eres mi pastor. Hay cosas que él me toma a mí como consejo, como si yo fuera padre de él. O me ve como una autoridad que tengo Ujú. ahora como ministro de Dios, ¿no? Ujú. Pero todo eso, ahora tú me preguntas a mí, pastor, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Para ti te ayudó? Sí, yo veo que todo lo que yo viví anteriormente me ha servido para levantar personas, para ejercer una No, buena paternidad, por supuesto. para ver las cosas como otros no las ven, porque siempre le digo a los discípulos, a todo aquel que llega con problemas a la iglesia, siempre le digo, trata de ver a la persona como si fuera tu hijo. Porque si un discípulo cae en droga, tú vienes y dices, ese desgraciado cayó en droga, pero si tu hijo cae en droga, fue tu hijo el que cayó en droga. Entonces tú lo vas a ver diferente, la manera de ver a esa persona. Ok, en el lapso de que usted pues se enteró de que su papá ya estaba en las drogas, de que ya usted se había separado, ok, ¿en dónde usted refugió ese vacío de paternidad? Porque ciertamente el padre, por más tiempo que uno pase, yo creo que ellos tocan tecla. O sea, yo creo que los padres, mi mamá me dice te amo y o sea, me toca tecla, mi papá me dice también te amo, me toca tecla. Entonces, en ese entonces, ese lapso, hasta la restauración de su papá, ¿en dónde, o sea, busca usted un refugio o un modelo paterno, diría No, yo? literalmente cuando yo me separo de mi papá, yo, yo me sumerjo en el trabajo. Comienzo a trabajar fuertemente, comienzo a ejercer ya como trabajador. Tenía un sueño desde pequeño de quería ser empresario. Sí. A los 18 años, 19 años, comencé mi propia empresa y me refugié, fue allí. Mi papá seguía con el problema de las drogas. Yo opté por separarme completo él, incluso hasta le dejé de hablar, le dije que... Y para muchos fui muy criticado cuando yo dejé de hablarle a mi papá porque yo veía a mi papá en la calle o lo veía flaco, mi papá llegó a pesar 50 kilos y me decían que yo era un malo porque había abandonado a mi papá y todo esto. Pero eso lo ayudó porque cuando mi papá se vio que ya nadie lo quería, cuando mi papá se vio que mi mamá lo había dejado, que sus hijos lo habían dejado, es donde él decide ir a un centro de rehabilitación y durar 8 meses, 9 meses en un centro de rehabilitación, e internarse con Dios. Es donde él decide recuperar verdaderamente a su familia porque ya la había perdido. Ujú. Yo llegué a encontrar a mi papá ahorcándose. Sí. Aldo, yo llegué a entrar a la casa y vi guindado a mi papá ahorcándose.
Muchas veces era chantajeándome, muchas veces era mintiendo porque se trataba de ahorcar, pero se ponía las manos aquí o se metía la soga en la cintura queriendo sacar. Yo le decía, Sí. pero otras veces sí fue verdad. O sea, hay veces donde mi papá tomaba campeón, una Sí, bolsita sí, de no. veneno, tomó liga de freno. Todo eso, mi papá pasó por ahí y yo lo pasé. Un día me dijo a mí, si no me buscas a tu mamá, me voy a matar, me voy a cortar. Y agarró un pico de botella y se lo pasó y le agarraron como fueron 80 puntos. Y eso fue delante de mí. ¿Entiendes? Yo llegué en medio de mi rabia, de la humanidad, de ese Ali que no conocía a Dios, de todo eso. Yo Sí. llegué a desearle la muerte a mi padre. Yo le decía al Señor, Señor, la única forma es que ese hombre se muera. Yo le decía a Dios, y era, porque era terrible. Entonces, pero ahora, gracias a Dios que Dios no nos oye en todas las Sí. cosas, porque ahora, este, deseo que viva muchos años. Ahora deseo, le digo, en estos días le dije, Wow. papá, Wow. mi papá está joven, mi papá tiene son 62 Sí. años, y le dije, papá, yo quiero que llegues a 100 porque yo quiero que tú veas lo que Dios va a hacer conmigo y quiero que recorramos el mundo entero, quiero darte lo que tú perdiste en algún momento. Sí, porque Ahora, el tiempo, o no, sea, claro, claro. él en realidad perdió mucho tiempo. Entonces, ahorita es diferente, ahorita quiero yo disfrutar de él. Le doy gracias a Dios que el Dios no recogió esas palabras y no lo hizo. Y también le pido al Señor que no lo haga en el momento donde yo puedo llevarlo a un nivel. Porque yo creo que hay veces donde nosotros en nuestras malcriadez le pedimos al Señor cosas que Dios no los concede cuando estamos Sí, en nuestro mejor momento y sí, decimos, sí. pero ¿por qué se fue? Pero eso no fue lo que tú me pediste hace 10 años. ¿Tú querías que se muriera? Ah, Ahorita no, ahorita quiero que mi papá viva por todo el resto de sus días y yo disfrutar de él. admirable, de verdad. Es el mejor abuelo. Mira, mis hijos aman a mis padres y yo le muestro a mis hijos el abuelo de ahorita, no el abuelo que yo viví. Yo les muestro a mis hijos el padre de ahorita, el que los llama, el que les brinda un helado, el que se emociona cuando ellos llegan a la casa, el que mis hijos les dicen en las vacaciones, bueno, me quiero ir contigo una semana. A ese. Yo no le muestro al abuelo que yo pasé, que se cortó delante de mí, que lo vi consumiendo drogas. Yo ese abuelo yo no se lo muestro. Si habrán escuchado, será un testimonio en la iglesia, algo así, pero nunca yo me he sentado a hablar con mis hijos de esa parte. Es más, yo creo que si mis hijos me llegaran a preguntar eso, les digo, les hablo de la parte bonita, les hablo de los 11 años hacia abajo y les hablo de nuevo de los 24, donde él se reconcilió cuando yo tenía 24 años, Sí. hacia arriba. Yo creo que traté de como agarrar esa información desde los 12 años, los 24, literalmente 12 años, creo que lo agarré, esa información, la guardé y la coloqué en un sitio donde no quiero recordarla. Claro, Porque fueron momentos difíciles, los cuento solamente para, glorificar. sí, glorificar el nombre Ujú. de Dios. Sí. Para eso lo cuento. Y en el momento en el que, o sea, te enteraste que ibas a ser papá de una dulce niña, eres padre Jignalin, de de tres tres hijos. hijos. Cuando te enteraste de tu primera hija, o sea, ¿cómo lo recibiste conforme a lo que tú has recibido? O sea, ¿te dio miedo cometer Bueno, errores? mira, ¿Cómo? si supiera que yo cometí el mismo error que mi papá. ¿Por qué, pastor? Porque mi caso no fueron las drogas, en mi caso fue el trabajo. El trabajo me consumió. Mi papá lo consumió las drogas, a mí me consumió mi trabajo. Cuando yo tengo mi primera hija, yo vengo en ese momento yo me caso con mi esposa, pero mi esposa había perdido, nosotros habíamos perdido unos morochitos. Ujú. En esos morochitos mi esposa casi que pierde la vida. Luego salió embarazada de mi primera hija, que ahorita tiene 13 años. Y cuando tuve mi primera hija, yo estaba comenzando con negocio, me estaba yendo muy bien en negocio y todo esto. Luego de ahí, mi esposa tiene a mi primera hija, tengo 4 meses, tiene la primera hija 4 meses y nace el segundo, y Sí. sale ya embarazada del segundo. Ujú. Y luego sale ya embarazada de un tercero. Pero desde que mis hijos nacieron, ¿hasta cuándo, pastor? Hasta la pandemia, hasta hace 3 años. Wow. Ahí fue donde yo comencé a conocer a mis hijos. O sea que literalmente yo cometí los mismos errores que mi papá, la cuestión Lo que que es no fue droga, otra sino que fue circunstancia. trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque yo cuando llegó la pandemia, que nos encerramos todos,
ahí yo me empecé a conocer que Fabián le gusta la arepa frita y la otra le gusta la arepa asada. Habían cosas que no sabía yo nada de ellos, no sabía ni siquiera cuánto calzaba, cuánto, nada, no sabía las costumbres, nada de ellos. ¿Por qué? Porque yo todo lo resolvía con dinero, ¿no? Dale, cómprale esto, cómprale aquello, cómprale esto. Pero papá, ¿dónde estás tú? No. Yo recuerdo que Leonardo, Fabián, estuvo en un juego de béisbol y yo contraté a un muchacho para que lo llevara para el béisbol. Ujú, Pero esa era mi responsabilidad, ese era mi lugar. Entonces yo mi lugar lo tapé con finanzas. ¿Entiendes? Lo mismo que hizo mi papá. Pero diferente. Mi papá fue consumido por las drogas. Yo fui consumido por el trabajo. wow, Ahora cuando llego que vuelvo en sí, que comienzo a ver quién verdaderamente son mis hijos, ujú, comienzo a ver dónde está mi riqueza, comienzo a identificar porque todo eso por lo que yo trabajé en algún momento, en otro momento también se fue. sí, Es donde me doy cuenta que tuve muchos errores también, que así como mi papá, no soy un papá perfecto. ujú, Entonces traté como de mejorar esa paternidad, ¿sabes? O sea, como de tratar de mejorar en algo con una ventaja que tenía yo que no la tuvo mi papá. Y es que mi ventaja era que cuando yo me di cuenta, la hija mayor tenía 8 años, 9 años. El menor tenía 3 años, 4 años. Y el otro tenía 7. O sea, estaban muy pequeños todavía. Dios me dio la oportunidad de rectificar mi error ujú. con ellos pequeños. Gracias a Dios, no cuando ellos tenían 20 años, que dijeron, papá, sí, está bien, tú me diste toda la finanza que tú quieres, Pero pero nunca tú, tuviste tú. ¿Entiendes? sí, O fuiste padre para otro, pero para mí no fuiste padre. ¿Sí me explico? sí, Entonces, sí. Sí, y yo creo que esa línea con respecto sobre la paternidad eh, marca creo que un antes y un después porque a mí me da mucho miedo, o sea, afrontarlo me da miedo, o sea, puedo leer miles de libros, puedo ver testimonios, puedo aprender de muchas formas, pero la práctica, ¿no? O sea, porque muchas personas dicen, bueno, tú como lo mencionamos en el episodio anterior, nadie dice, quiero ser el peor papá del mundo. O sea, de cierta forma recibimos y decimos, quiero ser es el mejor, aunque en la práctica no me vaya suficientemente bien, ¿no? Entonces, usted es pastor, ¿no? Usted es pastor de la congregación Casa de Oración Renacer para una esperanza viva aquí en Barquisimeto. Y de verdad, a mí me sorprende mucho, es tu corazón de padre. O sea, lo tengo que decir nuevamente porque no eres un pastor de la ley, sino un pastor de la gracia, ¿no? Un pastor de amor, de comprensión, ¿no? Y yo sé que a lo mejor padres que me escuchan a veces dicen, bueno, ¿sabes? Yo tengo casi los problemas, los que han hablado, y otros dicen, wow, sí me pasa, otros dicen, bueno, sí, porque hay muchos tipos de padres, ¿no? Muchos tipos de padres. Y en algo que me sorprende mucho en ti, y yo quisiera saber acá, es cómo tú dominas los no. Cómo tú como padre ya que un hijo es soñador. Un hijo te dice a ti, mira papá, hoy me quiero lanzar porque yo puedo volar, porque yo vi la película tal y yo me dije que yo puedo volar como Superman. Y entonces, eh, tú como padre, ¿no? O sea, como, porque es algo que me encanta tuyo, de verdad. O sea, es algo que suavizas todo. Le dices no, pero sin que esa persona verdaderamente lo note, porque yo me acuerdo que con mis padres yo quiero esto, no, y era un no, un regaño muy fuerte, ¿no? Si yo quiero saber cómo, o sea, cómo dominas tú pero por lo esa área menos en tu casa. en cuestión de mis hijos, hay cosas que literalmente ellos quieren. Sí. Un ejemplo, y trato de O hacerlo ni sea, siquiera, trato de hacerlo ni siquiera conmigo. ¿Por qué? Porque a veces donde nosotros le damos unos no a los hijos que le frustramos con esos no. ujú, Eh, por lo menos, necesito algo, necesito unos zapatos, un hijo, necesito ujú, unos zapatos. Y yo le digo literalmente no. Es como en algún momento cuando él de verdad vea que yo le puedo entregar algo, él se va a esperar un no de su papá. ujú, Puede ser un no porque simplemente no tengo. O ujú. sea, hay no porque Claro, porque es no, correcto, no sé. pero Pero yo domino esa parte, no hablándole del no, no siendo tajante o no que ellos se encuentren con una pared cuando ellos van a hablar conmigo, se encuentren con una pared, sino que yo en esa pared que hay, yo le abro una puertica y los dejo que ellos entren por esa puertica y detrás de la puertica hablo con ellos. Y les voy diciendo, un ejemplo, papá, quiero unos zapatos. Yo no les digo, no tengo plata, sino que les digo, esta semana, en el nombre de Dios, lo compramos.
papá, quiero salir con, no me ha tocado porque tengo los Es muchachos correcto, pequeños, pero tienes discípulos, pero por ende. tengo discípulos, un ejemplo, tengo discípulos que me dicen, siento de Dios irme del país, Ujú. ¿entiendes? Siento de Dios irme. Entonces, yo antes de todo eso, antes de decirle a ellos que no, porque hay gente que está en la condición de que literalmente lo que ellos vean. Y hay hijos que tienen que llevarse los golpes para poder recibir la enseñanza. Entonces yo lo que primero le digo, bueno, si tú sientes que es de Dios, cuando a mí me dice siento de Dios, yo no puedo decir, yo no puedo meter el hombre ahí. Ujú. Si tú piensas que es de Dios, yo lo que comienzo es orar para que si él se va de viaje, el Señor le haga vivir la mejor experiencia. Sí. Yo creo que estoy preparado ahorita, me estoy preparando para cuando mi hijo, te he hablado de Fabián, de Leonardo o de Leonardo, me diga el día de mañana, papá, me voy. Aquí voy. Porque esa es la diferencia y eso es lo que yo creo saber. Vamos a ver si tú me ayudas en esto. Porque hay la diferencia entre ser un padre y ser un pastor. No, porque el padre entiende que los padres tomamos una posición como que tú me perteneces, tú eres mío, yo te compré, o sea, en sentado yo te hice, pero el pastor entiende que tú eres hijo de Dios y que por ende yo soy solamente un canal para tu vida y que tú tendrás que vivir tus propias experiencias. Claro, exacto. Y es lo que yo trato de aplicar dentro de la iglesia. O sea, trato de aplicar dentro de la iglesia, ver a todas las personas como hijos. Sí. Por eso es que hablamos de paternidad. O sea, trato de ver a todas las personas como hijos porque cuando tú ves a la persona como hijo, aunque el error sea muy grande, tú lo pones pequeñito. Tú no ves esa madre o esos padres que dicen, no, mi hijo no mató a no sé quién y está preso. No, pero es que lo hizo sin querer. ¿Entiendes? Él lo hizo, él no lo quería matar. O sea, él le apuntó en la cabeza, pero él quería metérselo en el estómago. Sí. Entonces, colocan el error, el pecado que es grandísimo, o el error que cometió que es grandísimo, lo colocan chiquitico, eso lo hace la paternidad. Minimiza el error del hijo. Y es lo que yo trato de aplicar con mis discípulos. Yo digo, si fuera mi hijo, ¿cómo respondiera yo? Y trato de responder como si fuera mi hijo. Porque vuelvo a repetirlo. Si Fabián el día de mañana me dice que se va, yo no voy a decir, se me fue el desgraciado ese, es un mal agradecido, tanto que le entregué. No, y uno del hijo no habla nada. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué lo voy a hacer con un discípulo? Trato de que el discípulo tampoco se vaya. Es más, hay discípulos que se van o que se retiran de la iglesia, pero al tiempo vuelven. Yo. Porque vuelve al tiempo, no quería decirlo. Yo. Porque vuelven al tiempo por la paternidad. Porque pastores hay muchos. Sí. Pastores hay muchos. Es más, te voy a decir algo. Yo me pongo a ver las redes, veo iglesias, lo que sea, y hay pastores que predican excelente, 10 veces mejor que yo. La cuestión es que yo doy paternidad. Cuando nosotros damos paternidad, cuando te hace esencia a ti de la Ujú. paternidad, y la paternidad, literalmente, estás tú más cerca de él, amar unos a otros. Sí. Cuando tú ejerces la paternidad, estás a un paso del amor al discípulo. De ese Pedro, tú me amas, apacienta mi oveja, cuando tú das paternidad. El Señor se iba y no quería dejar su oveja sola. Y le dice, pero tú me amas, apaciéntala. Pero tú me amas, apaciéntala. Entonces, esa paternidad que nosotros entregamos como hombres de Dios, está a un paso del verdadero amor de Cristo. Recuérdate que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. El código poderoso para los caos es el amor de Dios, el amor. Jesús, Dios Padre envió a su Hijo, o sea, Dios Padre, paternidad, envió a su Hijo para salvarnos a todos nosotros. Entonces, ¿quién soy yo para condenar a alguien? No soy nadie, porque yo también cometo errores. La cuestión es que yo he sido muy golpeado y he sido muy trillado, y por eso yo me coloco en el lugar de la persona. Yo me coloco allí tratando de ver lo que esa persona pueda estar pasando. Y simple y llanamente, no sé, en los momentos he sabido dominar la situación. Dios me ha dado sabiduría para eso, para dominar la situación. Pero yo creo que Dios me envía ese gramito de sabiduría. Creo yo que me lo envía por el amor o por la paternidad que le coloco. ¿Por qué? Porque en otro viene y dice, se va a la primera y dice de una vez, no merece estar conmigo, o X, o se va Sí. hablando de esa persona. Yo trato de primero cerrar la boca, ir a la presencia del Señor y orar por esa persona y bueno, tratarlo diferente. Mira, Aldo, el mundo está lleno de maldad, de gente que te desprecia. Tú sabes lo más hermoso que puede recibir un discípulo en una iglesia es que tú lo ames, que tú le dejes un abrazo, que se sienta amado en ese lugar.
se sienta querido en ese lugar. O sea, literalmente, que sienta que papá está en esa casa. Entonces, si papá está en esa casa, es más, hay discípulos que llegan y yo no me doy cuenta que llegan. Yo estoy en una oficina y discípulos que llegan. Y cuando no me saludan, cuando me van a saludar, le digo, hijo, usted va para la casa de su papá y usted no lo saluda. Hay discípulos que yo tengo y ya están acostumbrados a llegar a tocar la puerta de la oficina, me dan un beso y salen. ¿Por qué? Porque yo tengo que enseñarle a ellos que más que un pastor, soy un padre. Que más que un pastor, que más que un hombre de Dios, soy un padre. Tú y uno como hombre, cuando uno se siente mal, y eso lo he probado yo, Ujú. cuando yo me siento mal y estoy enfermo, que ya estoy en el momento que me dio el COVID, estaba muy mal y me sentía así. En esos momentos yo quiero que llegue mamá o papá. Está mi esposa, ella me guarda, ella está conmigo, me da la pastillita, todo, pero yo quiero que estés mi mamá y mi papá. ¿Por qué? Por la paternidad. ¿Entiendes? Es como que eso, por lo menos yo comienzo, yo soy de los que me quejo mucho cuando estoy enfermo. Yo, ay, No, yo creo que ay, todo hombre somos ay. llamados Y mi partes. esposa empieza, pero tú sí eres flojo, que no sé qué más. En cambio, no, mi mamá no. Mi mamá se sienta al lado mío, hijo, ven, papá. ¿Entiendes? Entonces eso nos hace falta de todo. 36 años tengo yo y cuando me enfermo llamo a mi mamá y llamo a mi papá. ¿Me explico? Por eso es que te traje a hablar de este tema, porque es algo inusual. Sí. Tu niñez, o sea, todo lo que tú viviste, lo que estás convertido en hoy y para lo que Dios te va a poner mañana, ¿sí? Porque en fe Sí, creemos lo que que nuestra iglesia pues va a ser una iglesia grande y multitud de almas, ¿no? Muchas almas serán ganadas por eso, porque es esa fase de tu corazón que antes de invitarte te dije, no sé cómo lo lograste, o sea, no sé cómo lo conquistaste, porque hay muchas personas que a lo mejor tienen un papá que fue maltratador, un papá alcohólico, un papá, como en tu caso, que tuvo unas drogas, un papá que no estuvo, un papá que falleció. O sea, hay muchos casos, papá que las mujeres que tuvieron papá que la tocaron. es correcto. Y Eso, hay demasiados casos muy sensibles que hasta la fecha, tú tienes 36 años, 36. 36, que a lo mejor dicen, no, yo tengo rencor todavía con mi papá, y es que si mi papá me hubiese dado, y es que si mi papá, si mi papá. Y en cambio, tú en vez de ser el papá, el hijo señalador, fuiste el hijo restaurador para lo que hoy es tu papá. Y me consta, en la iglesia está ya, le encanta estar, siempre se sienta en la parte de adelante, eres con tu mamá también te he visto. O sea, no, no, es No, que esto es, mira, es que esto no es palabrería porque no, no, esto es realidad mira, de lo que se está hablando. una de las cosas, una de las anécdotas con mi papá. Mi papá es una persona muy echador de broma. Yo llego a Duaca, yo lo visitaba una semana sí, una semana no, iba todos los domingos a visitarlo. Y yo llego un día a Duaca, pero mi papá, él parece un niño, él le gusta mucho. Entonces, yo le digo a mi papá, papá, tengo un reto para ti. Ah, dime, hijo. Papá, pero ponte una camisa. Tengo una entrevista. Me mandaron de la cobertura, le hablo yo de la cobertura. Tenemos que hacer una entrevista. Y a una persona que haya hecho un testimonio fuerte. Y tu testimonio es fuerte. Entonces viene y me dice, dale. Y comenzó a hacer la entrevista. Y yo vengo, él se sienta al lado, se pone la camisa. Y yo le digo, bueno, aquí tengo mi padre, que él salió, que mi papá tiene 62 años, mi papá 62, me decía en la entrevista. Bueno, y mi papá tiene un problema, él tiene un testimonio, que mi papá, yo para echarle broma, le digo, que mi papá era homosexual. Nada, mira, hermano. Se empezó a reírse. Y me decía, borra eso, borra eso, borra eso. Mira, ese video dio la vuelta por toda la familia. Y la gente lo llamaba, mira, Yayo, concha, Yayo, yo no sabía que tú eras homosexual. Mi papá le dicen Yayo. Yo no sabía que tú eras homosexual. Después, al tiempo, este, mi mamá me dice, no, tu papá sí ve ese video. Aunque yo me estaba metiendo con él, fue algo que lo marcó, le gustó. Y tanto así, que mi papá cada vez que ve el video llora con ese video. Y yo lo que hice fue literalmente quererme, Sí. pues, echarle broma, como quererme burlar de mi padre en Ujú. ese aspecto, porque yo pensaba que yo le iba a decir, era drogadicto, y dije, no, era homosexual.
Y él, ese negro, que el negro sí echa broma. A mí me dice, él me dice el negro, es que ese negro sí echa broma. Y si lo veía el video, veía el video. De igual manera sucede con las prédicas. Cuando mi mamá ve las prédicas, y cuando mi mamá le dice, te nombró en la prédica, mi papá ve la prédica 10 veces. Y donde yo lo nombro a él, lo devuelve y vuelve a ver. Y donde yo lo nombro, lo devuelve. Entonces, ahorita, tú ves a mi papá hablando de mí, y nunca hubiese parecido, o parecía que hubiésemos pasado por lo que pasamos. Porque mi papá habla de mí y mi papá dice, mi hijo es pastor. No, mi hijo predica bueno. No, mi hijo esto. Y a donde él llega, no, mi hijo es pastor. No, mi hijo es pastor. Mi mamá dice, no, tu papá se la pasa chapeando por todos lados diciendo que su hijo es pastor. Entonces, eso que yo saqué allí en ellos, que desperté en ellos, de igual manera lo he despertado él en mí también. Yo ahorita puedo decir, yo me siento orgulloso del padre que Dios me dio. Hace 10 años no lo decía, pero ahorita yo digo, yo me siento orgulloso del padre que me dio, porque aunque no fue la mejor manera, pero yo de eso malo, de eso oscuro, saqué la mejor enseñanza. Y ese es el éxito de todo. Que en medio de la tempestad, en medio de lo oscuro, en medio de lo negro que se pueda colocar la situación, sacar lo mejor de allí. Cuando nosotros sacamos lo mejor de allí, siempre, siempre vamos a ser exitosos y le vamos a dar gloria a Dios a esa tempestad. Yo le doy gloria a Dios y gracias al Señor a esa tempestad que parece, en ese momento yo pensé que no iba a terminar y decía, mi papá es mejor que se muera, pero ahora lo vi como una pequeña temporada para el resto de mi vida que estuve en el nombre de Jesús. Wow. Dos cosas. Quiero que envíes una palabra. Las preguntas. A las personas que nos ven, a los padres que nos ven, los futuros padres que nos ven. Quiero que dentro de tu corazón, del hijo al padre, de lo que tú eres hoy, les puedas dar una palabra. Y quiero que empieces con eso y luego te diré la segunda. Okay. Bueno, yo, lo mejor que yo le puedo decir a toda persona que ahora está, o que quiere tener un hijo, o que va a tener un hijo, o que quiere formar un hijo, yo comenzaría por lo que dice la palabra. Porque naturalmente, humanamente, nosotros enseñamos a los hijos y a nuestros familiares, a nuestros hijos más que todo, a ir detrás de las añadiduras y no detrás del reino. Y la fórmula es primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es que añadir. Pero nosotros enseñamos es que el hijo tiene que ir detrás de las añadiduras. Entonces, como el hijo va detrás de las añadiduras, por eso es que tiene tanto fracaso. Por eso es que un hijo fracasa tanto en la vida, porque fue detrás de las añadiduras. Cuando creció, se casó con una persona incorrecta por detrás de las añadiduras. Cuando hizo un negocio, lo hizo incorrecto por ir detrás de las añadiduras. Pero cuando nosotros enseñamos que primeramente el reino, y hablando del reino, te hablo de la paternidad de Dios, te hablo de Dios. Cuando nosotros enseñamos que primeramente Dios, por encima de cualquier cosa, las añadiduras van a ir detrás de nuestros hijos. Entonces, el reto de mi persona como padre hacia mis hijos no es enseñarle las añadiduras, enseñarle a Dios, bajo principios y bajo valores. Se quedó para el cacho. Mira, otra cosa. Tus hijos van a ver este video. Ellos a lo mejor van a tener 10 años y este video va a estar aquí colgado. Este video va a estar aquí colgado hasta que nosotros eliminemos el canal o qué sé yo, pero no lo voy a eliminar. O sea, lo voy a dejar allí por mucho. Y quiero que le des un mensaje a ellos. A ver si. O sea, sí. Cuando lo vean. O sea, a lo mejor lo pueden ver ahorita, como lo van a ver dentro de 30 años, 20 años. Y, wow, papá, mira lo que papá me dijo aquí. O sea, esto es YouTube. YouTube es eterno. Así que... Bueno, yo les diría a mis hijos, uno, que sean originales, sean ellos, que no imiten a su papá, porque como vi una enseñanza de un predicador que me gusta, que habla del tiempo de Mefibosé cuando se sentó en la mesa, que dice que el mantel le tapaba las imperfecciones. Sí. Entonces, aquí literalmente estoy en el mantel que me están tapando las imperfecciones, pero tengo muchas imperfecciones. Entonces no quiero que mis hijos sean como yo, sino que sean como ellos. Un día me preguntaron, me dijeron, pastor, ¿tú anhelas que tus hijos sean pastores, o otros sean profetas, todo? Yo creo que cuando Dios llama, no me llama a mí como persona, llama a una familia.
En este caso, mi esposa y yo estamos ahorita ejerciendo. Vienen luego mis hijos. Creo que Dios nos llama como familia. Pero yo quiero que ellos ejerzan lo que esté en su corazón. Por eso te hablo de enseñarlo primeramente en el reino, porque si ellos van enfocados en Dios, en la paternidad de Dios, siempre en el corazón de ellos va a estar el Señor, va a estar Dios. En ningún momento se van a poder desviar. Y si se llegan a desviar, siempre va a contar con su papá, siempre va a tener la paternidad de su padre, esperándolo aquí en el momento en que vuelvan otra vez a agarrar el camino. Y bueno, por supuesto que los amo y que sé que van a llegar a grande. Bueno, quiero que ores. Bueno, vamos a orar por este episodio que estuvo muy, pero muy maravilloso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, Señor. Grande y maravilloso eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Doy las gracias, Señor, por esta invitación, por este episodio, Señor, de paternidad. Es una honra para mí, Señor, hablar de paternidad, porque hablar de paternidad es hablar de ti, mi Dios. Quiero bendecir la vida de Aldo y de su esposa, la vida de mi esposa, Señor, y de todo aquel que está oyendo y viendo este episodio, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda ser edificante, que pueda servir, Señor, para muchas personas, en el nombre poderoso de Jesús, porque hemos entendido, Señor, que la paternidad es importante dentro del reino para ejercer como hombres de Dios y para avanzar en nuestras vidas. Padre, te doy las gracias, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso. Bendigo, Señor, la vida de Aldo, bendigo la vida de mi esposa y de todos mis discípulos y de todo aquel que está viendo este episodio, todos los hijos que necesitan paternidad, en el nombre de Jesús. Le damos bendiciones hasta que sobreabunde. Bendiciones. Amén. Bueno, terminamos este programa siempre agradeciéndote por estar acá. Nos gustaría que te suscribas, que dejes tu like, tu comentario, tu experiencia, qué parte te gustó, que sé que esto es edificante. Por todos lados aquí yo estoy muy feliz, muy contento porque darte las gracias por tomar tu tiempo. Entonces, recuerda que es su gracia y no la nuestra. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.